Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión. Hoy nos adentramos en un territorio fascinante, de esos que parecen sacados de la ciencia ficción, pero que en realidad se construyen con las herramientas más rigurosas de la física teórica. Tenemos delante un artículo de investigación reciente, denso como el solo, titulado De atractores en rotación a agujeros negros extremos con pelo axiónico. Un título que ya nos avisa de que vienen curvas, vamos. La idea es esa, ¿no? Empujar nuestras teorías hasta el límite, aplicándolas a los objetos más extraños que podemos concebir. Totalmente. Y esa es nuestra misión hoy, desmenuzar este estudio, para ver qué ocurre cuando intentamos añadirle un ingrediente exótico, este pelo axiónico, a un agujero negro que ya está, digamos, girando al máximo de sus posibilidades. Veremos si el universo lo permite y, sobre todo, a qué precio. Para que nadie se nos pierda, vamos a cimentar 3 ideas clave antes de lanzarnos. La primera, ¿qué es un agujero negro extremo? Es fundamental esto porque no hay que confundir extremo con enorme. Aquí es un término muy técnico. Se refiere a un agujero negro que ha alcanzado el límite absoluto de rotación o de carga eléctrica para su masa. Es como un motor revolucionado al máximo. No puede ir más allá. Y esto tiene una consecuencia, alucinante. Su temperatura Hawking es 0. Son objetos teóricamente helados. Exacto, fríos como el cero absoluto, pero no están muertos porque conservan su entropía, lo que es un misterio en sí mismo. Segundo concepto, el axión. Ajá. Es una partícula hipotética, nunca hemos visto una, pero la idea surge en varias teorías que intentan solucionar problemas muy concretos de la física de partículas. Además, es una de las candidatas estrella para ser la materia oscura que compone la mayor parte del universo. Así que cuando hablamos de pelo axiónico, no es pelo de verdad, claro, es una metáfora para describir un campo de estas partículas envolviendo al agujero negro. Y aquí, perdona que te interrumpa, es donde a mí me surge la primera objeción, la más obvia. Adelante. A ver. Los agujeros negros ya son un dolor de cabeza teórico. ¿Por qué complicarnos la vida añadiéndoles un campo de partículas que ni siquiera estamos seguros de que existan? ¿No corremos el riesgo de estar construyendo castillos en el aire? Un edificio matemático precioso, sí, pero que podría no tener absolutamente nada que ver con la realidad. Es la pregunta del millón. Y es totalmente pertinente. De hecho, creo que el propio estudio es la mejor respuesta, porque usa esta complicación para poner a prueba la solidez de nuestras ideas fundamentales. Pero antes de meternos en eso, nos queda el tercer pilar, el mecanismo atractor. La idea es una preciosidad. A ver, sorpréndeme. Imagina el termostato de una casa. Al termostato le da igual si fuera hay una ventisca o una ola de calor abrasador. ¿Vale? Su única misión es mantener la temperatura que tú le has fijado, pues el mecanismo atractor dice que el horizonte de un agujero negro extremo se comporta igual. Le da igual el caos que hay en el resto del universo. Sus propiedades geométricas se ajustan y se fijan dependiendo únicamente de sus ajustes internos, su masa, su carga y su momento angular. O sea, que es como si el horizonte tuviera una soberanía física total, aislado del mundo exterior. Exacto. Vale, la analogía del termostato es buena. Entiendo los 3 ingredientes por separado. El agujero negro al límite, la partícula hipotética y este horizonte termostato. Pero sigo sin ver cómo se mezclan. ¿Qué pasa cuando los metes todos juntos en la coctelera teórica de Einstein? Esa es exactamente la pregunta que aborda el modelo que usan los investigadores, el llamado modelo Einstein-Maxwell-Axión o EMA para los amigos. Como su nombre indica, es una fusión de 3 teorías. La relatividad general de Einstein para describir la gravedad, las ecuaciones de Maxwell para el electromagnetismo y, por supuesto, este nuevo campo, el axión. Y volvemos a lo de antes. El modelo de Einstein-Maxwell ya nos da soluciones maravillosas, los agujeros negros de Kerr-Newman, que pueden tener masa, rotación y carga. Son soluciones increíblemente ricas y estudiadas. ¿Qué aporta realmente la acción, aparte de más ecuaciones y más complejidad? El artículo menciona de pasada que este modelo EMA carece de simetrías ocultas. ¿No es esa una forma elegante de admitir que el modelo es un caos matemático, mucho menos robusto y casi intratable sin la fuerza bruta de un superordenador? Es una forma de verlo, sí, como un defecto. Pero la otra es verlo como una virtud. Los modelos con muchas simetrías son como una esfera perfecta. Da igual cómo la gires, siempre se ve igual. Son preciosos y fáciles de manejar matemáticamente. Ya. Pero el universo no suele ser tan perfecto. Este modelo EMA es más como una patata.
No tiene esas simetrías tan bonitas, es más irregular y difícil de describir. Pero quizá por eso mismo se parece más a los objetos reales que podríamos encontrar ahí fuera. Exacto. Y es precisamente al explorar este modelo imperfecto donde encuentran el primer gran resultado del estudio. Aquí es donde la cosa se pone seria. Soy todo oídos. Analizando la geometría justo en el borde, en la superficie misma del horizonte, lo que los físicos llaman la geometría del horizonte cercano extremo, llegan a una conclusión que te deja con la boca abierta. Los agujeros negros en rotación con pelo axiónico no pueden ser diónicos. Un momento, aclaremos el término. Un dión es una partícula teórica que tiene a la vez carga eléctrica y carga magnética, un monopolio magnético, vaya. Por tanto, un agujero negro diónico sería uno que tiene ambas cargas. ¿Y dices que no pueden? Exacto. La presencia del campo de acciones les obliga a elegir. O son puramente eléctricos o son puramente magnéticos, pero no pueden tener un poco de cada. Es una regla de exclusión tajante, como en un club muy exclusivo. O entras con la chaqueta eléctrica o con la magnética, pero nunca con las dos. Vaya. Y eso es un golpe tremendo para los teóricos. Siempre se busca la máxima generalidad en las soluciones, la idea de que todo lo que no está prohibido es obligatorio. Y de repente esto impone una elección binaria. Sugiere que el universo, en estas condiciones, tiene preferencias muy raras que no entendíamos. Pero, ¿cómo? ¿De dónde sale esa regla? No puede ser un conejo que se sacan de la chistera. Tiene que haber una razón matemática profunda. La hay, y eso es lo que le da tanta fuerza al hallazgo. Lo demuestran por dos caminos completamente distintos y ambos llegan al mismo sitio. El primero es un análisis perturbativo. ¿Se cae o si recupera el equilibrio? Aquí el golpecito es añadir una pizca de campo de acciones a una solución que ya conocemos, como la de un agujero negro de Kerr-Newman, que sí puede tener ambas cargas. Exacto. Y lo que ven es que la peonza se cae. El sistema solo se mantiene estable y matemáticamente sano, sin que aparezcan infinitos absurdos en los polos del agujero negro, si de partida la carga magnética o la eléctrica es cero. Si intentas que tenga un poco de ambas, la solución se rompe. De acuerdo, es una evidencia sólida, pero sigue siendo una aproximación. Trata el campo de acciones como algo minúsculo, una molestia. ¿Qué pasa si el pelo no es una pelusilla, sino una melena considerable? Ahí es donde entra la segunda prueba, la no perturbativa, que es mucho más general. No asume que el campo sea pequeño. Se van directamente a la ecuación que gobierna la acción y demuestran que para que el campo se comporte de forma suave en toda la superficie del horizonte, sin picos ni saltos raros, Entiendo. la carga magnética en el polo norte y en el polo sur tiene que cumplir una condición muy estricta. Y resulta que esa condición matemática solo tiene dos soluciones posibles: carga puramente eléctrica o carga puramente magnética. Cualquier mezcla de las dos la incumple. Fascinante. O sea, que no es un capricho, es la propia consistencia del campo de acciones en el espacio-tiempo curvo del horizonte la que grita, aquí hay que elegir. La regla de exclusión es una consecuencia inevitable de las ecuaciones. Tillos en el aire, hasta que no demostremos que pueden existir en el mundo. Son cálculos que solo describen el horizonte, el termostato. El siguiente paso era ver si se puede construir una casa entera alrededor de ese termostato. Claro, puede existir un agujero negro completo que se extienda desde este horizonte tan especial hasta el infinito de forma coherente con nuestro universo. Para eso tuvieron que dejar el lápiz y el papel y encender los superordenadores. Y aquí es donde la cosa se pone peligrosa. El hecho de que hayas diseñado una cerradura matemáticamente perfecta y complejísima no te garantiza que se pueda construir una puerta que encaje con ella. Podrías haber encontrado una solución que es posible en el micromundo aislado del horizonte, pero que es físicamente imposible de conectar con el universo a gran escala. Es un salto al vacío, un salto al vacío, totalmente. Y por eso construyeron soluciones numéricas completas, las soluciones globales, y los resultados son, por un lado, un éxito espectacular. Para una gama amplísima de parámetros, diferentes rotaciones, diferentes cargas, las simulaciones del agujero negro completo encajan como un guante con las predicciones de la teoría del horizonte. El mecanismo atractor, el termostato, funciona a la perfección. Has dicho por un lado. ¿Eso significa que hay otro lado donde no funciona? ¿Donde se tuerce la cosa?
Aquí viene el giro de guión. En las simulaciones, a medida que van reduciendo la velocidad de rotación del agujero negro, acercándolo al límite estático, de repente el acuerdo se rompe. El artículo identifica un punto crítico P. Si bajan la rotación más allá de ese punto, las simulaciones siguen generando un agujero negro, pero su horizonte deja de ser suave. Un momento. Si el horizonte deja de ser suave, para mí eso suena a que el modelo entero se cae a pedazos. Es lo que los físicos llaman una patología. ¿Qué significa físicamente? A ver, ¿cómo lo explico? Imagina la superficie del agujero negro como la superficie de un lago en calma. En un horizonte suave, las ondas del campo axiónico llegan y se disipan con normalidad, como las ondas en el agua. Vale. Pero en este caso es como si justo en la orilla se formara una ola permanentemente congelada y con un borde afiladísimo, como de cristal. Matemáticamente significa que la primera derivada del campo axiónico tiene una discontinuidad, un salto brusco. Físicamente es una señal de que nuestras ecuaciones, nuestras leyes de fluidos cósmicos se están rompiendo en ese punto. Entonces, ¿no es simplemente una señal de que el modelo MA es un callejón sin salida en esas condiciones? El mecanismo atractor, tan elegante, resulta que es frágil. La cerradura que diseñaron solo encaja en puertas que giran muy rápido. Para las que giran más lento, se rompe. ¿No es eso un fracaso del modelo? Esa fue mi primera reacción también. Parece un fallo catastrófico. Pero lo que me pareció realmente brillante del artículo es cómo le dan la vuelta a ese fallo. No lo ven como un error, sino como un descubrimiento. Esta ruptura no significa que el modelo esté mal, sino que nos está revelando los límites de la física que conocemos y apuntando a algo más complejo. Su conclusión es muy audaz. Quizá los horizontes extremos y suaves, que siempre hemos pensado que eran la norma, en realidad son la excepción, son delicados y fáciles de romper. Pero, ¿qué consecuencias tiene esa idea? ¿Que estos agujeros negros de baja rotación con pelo axiónico no pueden existir? ¿O que nuestras herramientas matemáticas son demasiado toscas para describirlos sin que aparezcan estas olas de cristal, estas patologías? No van una respuesta cerrada, pero apuntan a una pista que conecta directamente con tu primera objeción sobre las simetrías. Ah, Observan una correlación muy clara. Los modelos de agujeros negros, que son matemáticamente bonitos, muy simétricos, como el de Kerr-Newman, la esfera perfecta, son también muy permisivos. Permiten todo tipo de cargas. En cambio, modelos como este, el EMA, que es más feo y asimétrico, la patata, imponen restricciones muy severas, como la regla de exclusión que vimos antes. o sea que la falta de belleza matemática en la teoría se traduce en una falta de posibilidades en la realidad física. Es como si el universo prefiriera las soluciones más elegantes y simétricas y solo permitiera las feas bajo condiciones muy estrictas. Exactamente. Es una idea potentísima. Sugiere que la búsqueda de la belleza y la asimetría en nuestras ecuaciones no es solo una manía estética de los físicos. Sino que podría ser un reflejo de cómo funciona la realidad a un nivel muy profundo. Justo. Y ese punto crítico P sería la frontera donde el universo dice, hasta aquí. Si quieres existir en estas condiciones de baja rotación con este pelo de acciones, tienes que pagar un precio. Y el precio es un horizonte roto, una patología. O, directamente, dejas de poder existir de forma estable. Es fascinante. Creo que todo esto tan denso merece que lo destilemos. Si tuviéramos que resumir los grandes titulares de este viaje, ¿con qué nos quedaríamos? Me parece una idea excelente. Después de tantas curvas, conviene mirar el mapa. Vale, primer gran titular. Si los axiones existen y forman pelo alrededor de los agujeros negros en rotación, imponen una ley marcial. O tienes carga puramente eléctrica o puramente magnética. No hay término medio. Una regla de exclusión cósmica, en toda regla. Eso es. Segundo punto. El mecanismo atractor, esa idea del horizonte como un termostato aislado, funciona de maravilla para estas soluciones, pero tiene un punto de ruptura. No es tan robusto como se pensaba. Las predicciones de la teoría del horizonte y las simulaciones del universo real coinciden, pero solo hasta cierto punto. Y ese es el tercer y para mí el punto más interesante. Existe ese punto crítico P donde la teoría elegante se divorcia de la realidad simulada. Más allá de ese punto, el horizonte del agujero negro se vuelve no suave, patológico, y la teoría del atractor ya no sirve. El modelo revela una fragilidad inesperada justo cuando nos acercamos al límite sin rotación.
Todo esto nos conduce casi sin querer a una reflexión final bastante profunda. Sí. Este estudio muestra algo muy sutil. Ni siquiera cumpliendo condiciones que parecen lógicas se garantiza que el horizonte de un agujero negro extremo sea perfecto y suave. Y esto nos deja con una pregunta para rumiar. Siempre nos han vendido la idea de que los agujeros negros son los objetos más simples del universo, definidos por solo 3 números: masa, carga y spin. El famoso teorema de no pelo. Exacto. Pero, ¿y si añadir un solo ingrediente hipotético, como una acción, nos revela una fragilidad y una complejidad que estaban totalmente ocultas? Quizá nos enseña que incluso estos colosos cósmicos viven en el filo de la navaja, en un equilibrio delicadísimo entre la regularidad matemática y la patología física. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué otras reglas fundamentales sobre lo que es posible en nuestro universo están todavía escondidas en las profundidades de nuestras teorías, esperando a que añadamos la pieza correcta para revelarse? Una pregunta que nos recuerda que, a menudo, la simplicidad es solo una máscara que oculta una complejidad que apenas empezamos a comprender. Y con esa reflexión concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por habernos acompañado en esta inmersión tan profunda. Hasta la próxima.